Mi objetivo al componer es capturar la esencia de lo divino y hacerlo tangible a través del sonido. Esta es una frase del compositor francés Olivier Messiaen. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Sean todos bienvenidos. Olivier Messiaen fue una de las figuras más importantes de la música en el siglo XX. Como muchos músicos, y siguiendo con la gran tradición de diversos compositores franceses, Messiaen se desempeñó también como organista. Esta labor la llevó a cabo en la Iglesia de la Santísima Trinidad en París, puesto que ocupó desde 1931 hasta su muerte ocurrida en París el 27 de abril de 1992. El trabajo de Messiaen estuvo completamente relacionado a sus experiencias personales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial lo marcaron profundamente. Durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los alemanes. Permaneció largo tiempo en un campo de concentración. En ese lugar compuso una de sus grandes obras, el Cuarteto para el fin de los tiempos. Las primeras obras para órgano de Olivier Messiaen contribuyeron a consolidarlo como una figura destacada a nivel internacional, siendo La Ascensión la más significativa de ellas. En 1931 escribió esta partitura para orquesta y un año después hizo el arreglo para órgano tubular. La Ascensión está estructurada en 4 movimientos. La Majestad de Cristo pidiendo la gloria a su Padre. Aleluyas serenas de un alma que anhela el cielo. Aleluya en la trompeta, aleluya en el címbalo y plegaria de Cristo ascendiendo hacia su Padre. La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón, tocará la Ascensión, 4 meditaciones sinfónicas de Olivier Messiaen.
Es un gusto recibir en entrevista a la cantante Mariana García Crespo. Nuestra invitada ha realizado sus estudios en México y los Estados Unidos. Durante un tiempo estuvo viviendo y trabajando en Viena, que es una de las capitales musicales por excelencia. Maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí y muy emocionada también por el concierto que viene. Claro. Maestra, me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu trayectoria, porque vemos que hiciste estudios en el conservatorio aquí en Puebla, luego te fuiste a Estados Unidos y con un trabajo muy especial, con experiencias extraordinarias como pocos músicos en Viena, que es una de las capitales musicales. Sí, es correcto. Empecé en el Conservatorio de México, aquí en Puebla, de hecho, en el Conservatorio de Puebla, y después quise seguir mi trayectoria en la capital y tuve la oportunidad de que me ofrecieron una beca en Seattle, Washington, en la Universidad de Washington. Me fui para allá. Me di cuenta que lo que me gustaba más era el barroco en general. O sea, mi voz es muy flexible, pero el barroco era algo que a mí me llamaba muchísimo, el rococó. Y después de terminar la beca, tenía la oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos o de irme a trabajar a Europa. Y como la capital del barroco en sí, pues era Viena, Italia, toda esa zona, dije, pues me voy a aventurar. Y me quedé 16 años representando a México por allá, por Europa, muy contenta, hasta que decidí volver hace 2 años y medio, que me estoy pues ahora sí que reinstalando en el país para seguir con mi carrera. Claro, en la iglesia del Coro de San Carlos. Estuve en el Theater an der Wien, que es una casa de ópera muy bonita. De hecho, fue un teatro en el que se presentó por primera vez la flauta mágica. Era el teatro que usaban Mozart y Schikaneder, su compañero de trabajo. Claro. Y es uno de los teatros pues, más simbólicos, ¿no? de la ópera en Europa. Tuve la oportunidad de trabajar ahí, a la par de trabajar como concertista en otros lugares, entre ellos la iglesia de San Carlos. Que son lugares realmente maravillosos. Y uno dice, estás aquí y uno no se imagina que por ahí pasaron grandes compositores, grandes directores y cantantes, como es justamente tu caso. Y qué bueno que tuviste esta gran experiencia y que ahora vuelves a México, específicamente a Puebla, no solamente para cantar, sino también para instruir a nuevas generaciones. Esa es la idea, siempre compartir. De la música uno solamente se enriquece y esto es una trayectoria. Uno no deja de aprender y se aprende tanto más dando lo que uno ya sabe. Entonces ese es parte de mi objetivo. Maestra, me gustaría que ahora pudiéramos platicar un poco sobre la obra para la que ha sido convocada, que es el Stabat Mater de Pergolesi, este himno para el cual han puesto música más de 200 compositores. Y es un himno muy, muy bonito, que es propio para la Semana Santa, pero que bien podemos escuchar en cualquier momento. Es correcto. El Stabat Mater de Pergolesi es una obra para mí muy significativa porque curiosamente es de los primeros trabajos barrocos que yo escuché y goza de unas cualidades muy específicas. Pergolesi hace unos contrastes tratando de representar, o más bien representando el dolor, el Stabat Mater, que quiere decir la madre parada, ¿no? El sufrimiento que ella vivió viendo a crucificar a su hijo y todo el Vía Crucis, todo lo que ella vivió, y lo representa con formas en las que los tonos se encuentran casi en disonancia, haciendo unas armonías hermosísimas y resolviendo de unas formas verdaderamente angelicales. Entonces es un gran trabajo y me siento muy afortunada de que me hayan invitado a participar en este maravilloso concierto con el maestro Beethoven. Maestra, cuando dices estas disonancias y luego que resuelve de una forma maravillosa, estas disonancias de alguna forma es la manera en la que el compositor dice, está doliendo, ¿no? Y después, finalmente, la resignación, ¿no? Claro, la resignación y la resurrección y toda la fe, ¿no? Precisamente eso, el saber que era un proceso doloroso, pero que el resultado siempre es esa bondad y ese positivismo que representa, ¿no? Jesús y todo lo que pasó tenía un objetivo, ese objetivo. Es correcto, o sea, ese objetivo era la liberación. Entonces, por eso resuelve de esa forma, ¿no?
ay, viene así, de repente la mezzo y la soprano se encuentran así en una disonancia y de repente, ¡boom!, como que se abriera la puerta. Claro que sí. Y en Semana Santa hay una gran cantidad de partituras que se suelen escuchar, por supuesto las pasiones de Bach, la música de Haydn y bueno, todas estas partituras que son maravillosas y de los muchos Stabat Mater que se han finalmente puesto música, estos diversos compositores, el que más se escucha es justo el de Pergolesi. Es correcto, sí. Yo creo que es precisamente el lenguaje que él utiliza, es un lenguaje muy atinado porque siendo magistral, y tiene su complejidad, pero no es rebuscado, es verdaderamente eso, es sufrimiento, es un proceso y una liberación que todos podemos percibir sin saber nada de música, ¿no? No hay que saber nada de música para poder sentir lo que él nos quiso transmitir. Claro, pues maestro, un gusto, me ha sido realmente muy grato conocerte, ya tendremos otras oportunidades para platicar, ojalá que sea la primera de muchas charlas y también de invitaciones con la Orquesta Sinfónica del Estado. Es correcto, el gusto es mío, tocaya, muchísimas gracias por la invitación y sí, como dicen los grandes maestros, estamos en la penúltima. Sí, exactamente. Maestra, pues bienvenida y si te parece, pues vamos a escuchar. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la maestra Mariana García Crespo por esta entrevista. Vamos a escucharla junto con la maestra Cassandra Sánchez. Les acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón. Lo que usted va a escuchar es el Stabat Mater de Pergolesi.
flagelli subditum, vidi Jesum in tormentis et flagelli subditum, et flagelli subditum.
escuchando a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla es como termina este concierto presentado por Obertura. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve.